Bien. Va- Vamos a retomar el tercer módulo sobre verdad y fines extraepistémicos del proceso. A continuación, el profesor Jordi Ferrer expondrá el módulo sobre repensando la exclusión de la prueba ilícita. Es un tema que, como se advierte, guarda directa conexión con la exposición que en forma precedente expuso el profesor Rodrigo Cerda San Martín, de tal suerte que al final de la presentación del profesor Ferrer podemos retomar el diálogo integrando lo que fue el planteamiento sobre valoración negativa de la prueba ilícita. Creo que el profesor Jordi Ferrer ya a estas alturas prácticamente no necesita ninguna presentación, desde luego desde antes tampoco, atendido su destacada trayectoria, es una autoridad en el ámbito del derecho probatorio, de la filosofía del derecho, solo consignar y reiterar que es doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de España, consultor de teoría y filosofía del derecho de la Universidad de Obertura de Cataluña, y sin más dilaciones, profesor Ferrer, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Tuve la oportunidad de agradecer la invitación en la primera intervención de ayer por la mañana. Ahora tengo la oportunidad de agradecer también a los organizadores, no solo por una fantástica organización, sino también por una fantástica experiencia intelectual durante estos 2 días. Lo que dice de los organizadores y desde luego dice de todos aquellos que me han precedido en el uso de la palabra. He disfrutado mucho escuchando las ponencias y también he aprendido mucho. Espero no bajar el nivel excesivamente en lo que sigue. Lo que les voy a presentar es un pensamiento en curso, no un trabajo ni terminado, mucho menos escrito y mucho menos totalmente engarzado, sino una reflexión que viene desde hace tiempo, desde hace, yo diría, bastantes años respecto de este tema, el de la admisibilidad de la prueba ilícita, con alguna incomodidad incomodidad por mi parte, respecto de la respuesta estándar que tanto nuestras legislaciones como nuestra doctrina, como nuestras jurisprudencias vienen dando a esta cuestión, y que ahora, por primera vez, me atrevo a tematizar de una forma más o menos ordenada. Solo por centrar el tema, todo el tratamiento sobre la admisibilidad de la prueba ilícita que se viene haciendo en nuestros países, en realidad es una incorporación a nuestra cultura jurídica de una doctrina que, como todos sabemos, nace en Estados Unidos, allá por el 1886, pero sobre todo en un caso resuelto por la Corte Suprema, Weeks versus US en 1914, y que se expande porque en el 14 tratan y declaran la inadmisibilidad de la prueba ilícita en casos penales, federales y siempre de la prueba de la acusación, siempre de la prueba ilícitamente obtenida por el Estado. Digo, se expande en 1961, un caso que acaba siendo el caso más importante en esta materia, Mapp versus Ohio, como digo, en el 61, y aún más en Miranda versus Arizona en el 66. Por tanto, una doctrina que tiene un origen de algo más de 100 años y una consolidación hace unos 50 años en Estados Unidos, insisto, centrado, 1, en el proceso penal, siempre en el proceso penal; 2, siempre respecto de la prueba ilícitamente obtenida por el Estado. Esto es para el Ministerio, para la acusación llevada a cabo por el Ministerio Público en el proceso penal.
el tratamiento estándar en esa jurisprudencia es más o menos el siguiente. Se trata de declarar la exclusión de la prueba ilícitamente obtenida, exclusión, no la prohibición de valoración, sino la exclusión desde el momento en que se declara la ilicitud de la prueba ilícitamente obtenida, y también, de acuerdo a la que se denominó y se conoce internacionalmente como la teoría del fruto del árbol envenenado, de todas aquellas pruebas obtenidas indirectamente a partir de la información que primigeniamente fue obtenida mediante pruebas ilícitas. Esto es, si a través de una prueba ilícita, una escucha ilegal, un registro, lo que fuere, obtenemos información que nos permite recabar otras pruebas, esas otras pruebas, aunque en sí mismas no sean ilícitas, quedan contaminadas de ilicitud porque su origen fue un conocimiento obtenido a través de una prueba ilícita. Los fundamentos que la doctrina norteamericana, la Corte Suprema norteamericana, ha dado para esta exclusión son de dos tipos. En primer lugar, un fundamento mencionado también en la ponencia precedente, un fundamento basado en la integridad del proceso, en la legitimidad del proceso y de alguna manera en el debido proceso. El enganche constitucional, en el caso de haberlo, porque alguna doctrina norteamericana sostiene que este fundamento no tiene engarce constitucional en la Constitución norteamericana, en la integridad como una cuestión ética, y en cambio si no la entendemos solo como una cuestión ética, sino una cuestión de fundamento jurídico y constitucional que daría cobertura a la exclusión, se recaba de la idea del debido proceso. Y, en segundo lugar, un fundamento disuasorio, un argumento que funciona más o menos así. Se trata de excluir pruebas que, aunque en sí mismas sean relevantes porque aportan información relevante para el caso que hay que resolver y, por tanto, para la averiguación de la verdad, estamos dispuestas a sacrificarlas por protección de otros derechos fundamentales. El derecho a la intimidad, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho al secreto de las comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué quiere decir por protección de otros derechos? Porque, caramba, el derecho ya está violado, ya se grabó, ya se registró, ya se entró en domicilio. Bueno, quiere decir la protección futura de otros derechos. Esto es un argumento basado en la disuasión, en el pretendido efecto disuasorio de la exclusión. La policía no tendrá argumentos, no tendrá motivos para entrar en domicilio, para grabar ilegalmente, si saben que, en caso de que lo hagan, igualmente esa información no la podrán llevar al proceso. Esas pruebas no les servirán para el proceso. Sabiendo que les van a ser totalmente inútiles, entonces se abstendrán de violar los derechos fundamentales. Y por tanto, se sostiene, hay un efecto disuasorio. La Corte Suprema norteamericana muy tempranamente abandonó el argumento de la integridad, entendiendo el argumento de la integridad como una cuestión ética que no afectaba al argumento constitucional. Y en cambio mantuvo el argumento de la disuasión. Hasta los años 60 y muchos estamos con esto. La situación actual en los Estados Unidos es, en cambio, muy distinta. Ya en el año 70 se publica en Chicago Law Review un artículo sobre el fundamento empírico del argumento de la disuasión. Esto es, efectivamente produce disuasión, y Oakes, que es el autor del artículo y que, por cierto,
todavía a día de hoy es el segundo artículo con más citas de toda la historia de Chicago Law Review y por tanto un impacto muy considerable, ponía en duda muy seriamente el fundamento empírico del argumento de la disuasión. Justice Berger, presidente en su momento de la Corte Suprema norteamericana, dijo exactamente lo mismo en el año 72. Y hoy en día, la propia jurisprudencia norteamericana ha establecido tantas excepciones a la regla general de la exclusión de la prueba ilícita que, de acuerdo a la doctrina mayoritaria en Estados Unidos, hace que se pueda considerar la doctrina de la exclusión de la prueba ilícita como una doctrina en agonía o directamente fallecida. Por tanto, la situación actual en Estados Unidos no es exactamente la situación de nuestros países, donde quizás estamos todavía, no sé si con una especie de un delay de 20 años o de 30 años o de 35, vayan ustedes a saber, asumiendo la doctrina norteamericana que ya en Estados Unidos no se sostiene. Lo que todavía no quiere decir que no sean ellos a estar equivocados en abandonarla. No se trata de hacer seguidismo, con lo cual quizás sucede que en Estados Unidos tuvieron una buena idea, que nosotros hemos importado, que en Estados Unidos han abandonado su buena idea y lo que han hecho mal es abandonarla y que en cambio nosotros en mantenerla haríamos bien. Y esto es precisamente lo que quiero analizar. En nuestros países, en cambio, como digo, creo que de forma general la doctrina es plenamente vigente. Se ha incorporado en estas últimas décadas no solo a las legislaciones procesales, especialmente penales, sino también a algunas legislaciones procesales más allá del derecho penal, es decir, a un ámbito, como ayer veíamos, del proceso civil o del proceso de familia, del proceso laboral, donde los norteamericanos no lo han aplicado nunca, a pruebas obtenidas por privados, donde los norteamericanos no la han aplicado nunca, sino que además, digo, en muchos casos se ha incluso constitucionalizado expresamente la exclusión de la prueba ilícita, directa o indirectamente, porque también algunas cortes constitucionales, aunque las constituciones no prevean expresamente la exclusión de la prueba ilícita, entienden que forma parte de la presunción de inocencia. Argumento que en su caso también habría que evaluar. Quiero analizar el fundamento de la exclusión, el fundamento teórico, el fundamento filosófico de la exclusión. No me importa el fundamento jurídico. Básicamente porque el fundamento jurídico, si lo dice la Constitución, bueno, pues ahí está. El asunto es, ¿hacemos bien en excluir? ¿O deberíamos modificar el sistema, lo que incluye modificar la Constitución, si es que está en la Constitución, o modificar nuestras leyes procesales, si es que está en nuestras leyes procesales? Voy, en los minutos que quedan, a proponerles la admisión generalizada de la prueba ilícita, salvo con algunos matices, algunas excepciones que me parecen, en cambio, de primera importancia destacar. Pero para proponer esto, lo primero que debo hacer es intentar mostrar que el fundamento constitucional de la exclusión es un fundamento fracasado. En la conversación que teníamos ayer por la mañana, Michele Tarufo y yo, surgió a debate el tema del derecho a la prueba. Tuve ocasión de explicarles, y de paso aproveché para ganar 5 minutos de mi ponencia de hoy, así no tengo hoy que insistir en ello. Tuve ocasión de explicarles que en la práctica totalidad de nuestros países, sea por expresa mención de las constituciones, sea por interpretación de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos y de las Cortes Supremas y Constitucionales, se ha venido entendiendo, se ha venido presentando la existencia de un derecho fundamental a la prueba, derivado del derecho a defenderse probando,
derivado del derecho a la defensa, derivado del derecho al debido proceso, ¿no? Pero por ese camino, con esa ruta, sostenemos un derecho fundamental a la prueba. Esto es, entre otras cosas, cualquier ciudadano, lo que incluye también, por supuesto, el fiscal en el proceso, cualquier parte en el proceso, tiene derecho a presentar y a que sean admitidas y después practicadas y después valoradas racionalmente, pero ya en principio, ya de partida, a presentar y a que se admitan todas las pruebas relevantes de que disponga para poder defender sus alegatos. Bueno, y ahí está el primer escollo. La exclusión de la prueba ilícita, supuesto que la prueba ilícita sea relevante, porque si no, no tenemos ya discusión que tener. No, ya ni siquiera basta la ilicitud, no es suficiente con decir que es irrelevante para excluirla, ¿no? La exclusión de la prueba ilícita supone la exclusión de una prueba relevante. Pero hay un derecho fundamental a que sea admitida. Bueno, no pasa nada, porque en realidad, como en tantos otros casos, puede haber conflictos de derechos fundamentales. Pero esto ya nos permite desbrozar un poquito el camino. En la literatura sobre prueba ilícita se suele distinguir entre diversos tipos de pruebas ilícitas derivadas de violación de derechos fundamentales y pruebas ilícitas derivadas de violación de otras normas, constitucionales o no, pero que en todo caso no son derechos fundamentales. Bueno, primer desbroce. Solo se puede justificar el sacrificio de un derecho fundamental sobre la base de un conflicto con otro derecho fundamental, por un asunto simple de jerarquía normativa. Y por tanto, por un argumento simple de jerarquía normativa, sobre la base de un conflicto que habrá que ponderar y resolver entre derechos fundamentales, podemos excluir y sacrificar un derecho fundamental, como en este caso sería el derecho a la prueba. Por tanto, el argumento tendrá que ser un argumento que apunte a la protección de otros derechos fundamentales que entran en conflicto con la admisión de la prueba y que harían que sacrificáramos la admisión. Bueno, los ejemplos clásicos en esta materia de conflictos de derechos fundamentales pues son, por ejemplo, pues el derecho a la información contra el derecho a la intimidad. El periodista quiere publicar y el sujeto privado quiere que no se publique una determinada información. Bueno, tanto tenemos en la Constitución el derecho a la información como tenemos en la Constitución el derecho a la intimidad. ¿Qué hacemos cuando estos dos entran en conflicto? Bueno, solo hay una manera de resolver esto, es, al menos para ese tipo de casos, sacrificar a alguno de los dos. Esta cosa que los juristas de forma totalmente mágica llaman ponderación. Metemos los dos derechos en una coctelera, la movemos suficientemente y al final sale uno de los dos y el otro queda desaparecido. No, desaparecido no, sigue vigente para otros casos, pero aquí se sacrifica. Nadie sabe cómo funciona la ponderación, Alexi nos lo ha explicado suficientemente de forma confusa para que nadie lo entienda. Nadie sabe cómo funciona la ponderación, pero lo que sí sabemos es que al final de todo sacrificamos alguno de los derechos. Porque entran en conflicto, están en el mismo nivel, pero esto exige al menos dos condiciones para que pueda operar. Primero, que el sacrificar uno de los dos derechos sea un mecanismo adecuado para proteger el otro. No vale sacrificar un derecho en nombre de otro derecho cuando al sacrificarlo no protegemos el otro. Sería un uso meramente retórico del conflicto. Primer requisito, sacrificar uno de los derechos es un mecanismo adecuado para proteger el otro. Segundo requisito, no hay otro mecanismo disponible que permita proteger los dos derechos a la vez. Es decir, necesariamente hay que sacrificar uno de los dos. Si hubiera algún mecanismo disponible que permitiera proteger los dos derechos a la vez, no tendríamos justificación constitucional para el sacrificio de un derecho fundamental. Si esto es así, hay que mostrar que la exclusión de la prueba ilícita, uno, es un mecanismo adecuado
para la protección de los derechos en nombre de los cuales se sacrifica la prueba ilícita. Y dos, no tenemos otros mecanismos que permitan proteger esos derechos sin sacrificar el derecho a la prueba. Creo que ninguno de los dos requisitos se cumple con la exclusión de la prueba ilícita. La prueba ilícita no sirve para proteger los derechos fundamentales en nombre de los cuales se excluye, y además sí tenemos otros mecanismos que pudieran ser más efectivos, protegiendo a la vez los otros derechos y el derecho a la prueba. En todo caso, y antes de ello, quisiera poner sobre la mesa un par de ejemplos de lo que, en mi opinión, más allá de este argumento que formularé respecto del incumplimiento de los requisitos, de lo que, en mi opinión, ha dado lugar en nuestros países a situaciones manifiestas de algo que pudiéramos llamar como mínimo exceso de garantismo. Dos ejemplos, pero pudieran ser muchísimos. El primero es un ejemplo, los dos son reales. El primero es un ejemplo colombiano. La policía tiene conocimiento en un determinado momento. Demos por supuesto que mediante mecanismos lícitos, porque esto no era lo que estaba en cuestión, tiene conocimiento que se va a producir una reunión entre diversos capos del tráfico de drogas en una casa de campo en un determinado día. La policía pone en cuestión, el dato en conocimiento de la Fiscalía y la Fiscalía en conocimiento del juez. Piden autorización judicial para poder grabar las conversaciones que en esa casa se produzcan. El juez autoriza la grabación de esa reunión el día tal, en la casa tal, y la policía entra en la casa previamente, ¿no? Sin que obviamente se enteren los que se van a reunir allí, e instala micrófonos. Por razones del tipo que fueren, incluso de seguridad, los que se iban a reunir al último momento cambian el día y se reúnen al día siguiente en lugar del día inicialmente previsto. Los micrófonos ya están instalados, está todo preparado, no pasa nada, al día siguiente se graba. Después la policía, a que terminada la reunión, detiene unos cuantos de los que participaron en la reunión y otros consiguen escapar. En el juicio de estos cuantos, las defensas alegan la ilicitud de la prueba. ¿Cómo? Si había autorización para grabar. Sí, pero para grabar el lunes, no el martes. Y el tribunal concede la ilicitud y declara ilícita la prueba porque no había autorización para grabar el martes, sino autorización para grabar el lunes. A mí me resulta altamente complicado entender cuál es el derecho fundamental en juego en que se grabe el martes y no el lunes. ¿Cuál es el derecho fundamental que se está protegiendo en nombre del cual se excluye una prueba relevante por el hecho de que se grabó el martes y no el lunes, cuando lo que el juez autorizó es la grabación en ese lugar de una reunión que se iba a producir entre esas personas? Segundo ejemplo. En mi país, en España, en el año 97, 98, algo por el estilo, el partido que desgraciadamente nos gobierna, fundado desde el primer día de su creación en la corrupción y la financiación ilegal del partido, eso está demostrado desde el primer día hasta hoy. Bueno, pues tenían sospechas, fuertes sospechas, de las diversas operaciones de corrupción y financiación ilegal del partido a partir de comisiones ilegales por la construcción de obra pública, y la policía pidió autorización, Fiscalía pidió autorización al juez para intervenir el teléfono del tesorero del partido. El tesorero del partido, un señor que se apellidaba Naseiro,
fue grabado por la policía durante un año, con autorización judicial. Durante ese año se confirmaron todas las sospechas y unas cuantas más. Y todos los españoles pudimos escuchar las conversaciones en las que un señor ministro del Partido Popular decía que estaba en política para enriquecerse, así, directamente, y otros explicaban todos los mecanismos que usaban para cumplir esos objetivos. En juicio oral se pide la exclusión de la prueba de las grabaciones y de todo lo que deriva de ello, fruto del árbol envenenado, alegando que el auto del juez autorizando la grabación estaba insuficientemente motivado. Esto es, que las sospechas de corrupción que dan fundamento, en ese caso, a la intervención telefónica, no estaban suficientemente motivadas, a pesar de todo lo que todos habíamos escuchado. El tribunal acogió la solicitud. Consideró que el auto era insuficientemente motivado y, por tanto, nulo, que siendo nula la autorización, las escuchas no tenían autorización judicial, por tanto, eran ilícitas, y que también toda la prueba obtenida a partir de esas pruebas, de esa información obtenida en las escuchas, también por contaminación fruto del árbol envenenado, era ilícita. Señor Naseiro y todos los dirigentes del Partido Popular fueron absueltos. Hoy está en juicio el Partido Popular y sus sedes principales embargadas porque desde el año 98 hasta hoy han seguido exactamente realizando las mismas prácticas. Por cierto, también están demandando prueba ilícita. ¿Cuál es el derecho fundamental que estaba violado, que estaba puesto en riesgo en ese caso? ¿El derecho fundamental a qué? ¿A tener una resolución motivada, suficientemente motivada? Yo es un derecho fundamental que aplaudiría, entre otras cosas, creo que forma parte del derecho a la prueba, por cierto. Pero tomémoslo tan en serio, entonces, en todos los casos. Yo creo que son casos de exceso de rigorismo formal, exceso de garantismo, olvidando que el derecho penal tiene dos objetivos. Cuando hablamos de la averiguación de la verdad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, por un lado, de la correcta aplicación del derecho, ayer lo decía, y de que el derecho pueda cumplir su función motivadora de la conducta. También ayer nos referíamos a esto. Pero no solo es esto. ¿Para qué queremos el derecho penal? ¿O qué queremos del derecho penal? Y, consecuentemente, también del proceso penal. Queremos dos cosas del proceso penal. Por un lado, queremos que mediante el proceso penal y la capacidad sancionadora del Estado no se nos dañe injustificadamente. Queremos evitar las condenas falsas, por ejemplo. Queremos evitar que el Estado infrinja nuestros derechos, empezando por el derecho a la libertad. Pero por otro lado, no solo queremos esto, si este fuera el único objetivo, que es el objetivo en el que pone el acento normalmente el garantismo, si este fuera el único objetivo, la mejor manera de evitar que el Estado dañe a nadie es suprimir el Estado. La mejor manera de evitar que mediante el proceso penal se sancione a nadie injustificadamente es que no se sancione a nadie. Pero ¿por qué no nos satisface esa solución? No nos satisface esa solución porque no es lo único que queremos, ni tan solo lo principal. Lo que queremos es que mediante el proceso penal y el derecho penal, el Estado nos proteja de que no nos dañen otros. Inventamos el derecho penal para eso, para evitar que otros dañen nuestra libertad, nuestra integridad física, nuestra propiedad, nuestra libertad sexual, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio razonable entre el objetivo de que el Estado no nos dañe injustificadamente, pero a la vez no debilitar tanto la acción del Estado de forma que todavía permitamos que el Estado nos proteja.
porque si lo debilitamos en exceso, entonces el derecho penal deja de poder cumplir su función. Y yo creo que cuando el garantismo pierde de vista este doble objetivo, está perdiendo de vista una verdadera garantía, que es la garantía integral de los derechos de los ciudadanos, que no es solo la garantía de los derechos en el proceso, es poder salir a la calle sin que a uno lo violen, lo maten, lo roben, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también son proteger los derechos. ¿Cómo podemos encontrar ese adecuado equilibrio? Es una pregunta para los estándares de prueba, es una pregunta para el diseño del procedimiento y es una pregunta también para el problema de la prueba ilícita. Volvamos a los dos argumentos de inicio. Tengo que mostrar que no hay mecanismos alternativos capaces de proteger los dos derechos a la vez y tengo que mostrar que la exclusión de la prueba ilícita es un mecanismo adecuado para proteger los otros derechos. Empiezo por este último aspecto. Es un mecanismo, cuestionar si es o no un mecanismo adecuado. Como decía, ya en los años 70, en la literatura norteamericana, empieza a poner en cuestión la doctrina que se había consolidado en el año 66, en el caso Miranda. Y la empieza a poner en cuestión precisamente sobre su base empírica. Empiezan a aparecer estudios que mostrarían que no hay fundamento empírico para sostener que la exclusión de la prueba ilícita disuada a la policía de realizar infracciones a derechos fundamentales en sus investigaciones. Y que, por tanto, el argumento de la disuasión es un argumento que no funciona. Pero esto era en los años 70. No nos olvidemos que en los años 70, para intervenir un teléfono, había que ir a la compañía de teléfonos y pinchar la centralita. Y de eso quedó en castellano la expresión pinchar un teléfono. Si ya entonces, y con estos mecanismos rudimentarios, era difícilmente demostrable la eficacia empírica de la disuasión de la exclusión de la prueba ilícita, los mecanismos técnicos actuales lo hacen totalmente inviable. Hoy, en cualquiera de nuestros países, hay una violación masiva de los derechos fundamentales por parte del Estado, no disuadida en absoluto por la exclusión de la prueba ilícita. Cualquier policía, y ya no digamos servicios secretos y servicios de inteligencia, pero cualquier policía de todos nuestros países, de todos nuestros países, sin excepción, y también algunas grandes empresas, realiza barridos informáticos generalizados. Realiza escuchas telefónicas generalizadas, por conceptos, por nombres, por ciertas expresiones. Se barre el espacio radioeléctrico completo, sin excepción, como un mecanismo de seguridad. Estaremos de acuerdo, no es mi objetivo discutir el punto aquí. Si nos parece que se justifica en nombre de la seguridad o nos parece que no se justifica y que por tanto hay que luchar contra esas prácticas. Pero el caso, y esto es lo importante aquí, es que estas prácticas son generalizadas y están en todos y cada uno de nuestros países. Y si es así, esto muestra que la exclusión de la prueba ilícita no está precisamente disuadiendo de que cometan violaciones al derecho a la intimidad, al derecho al secreto de las comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, la prueba se blanquea, como los capitales. Y nunca jamás, ni la policía ni la fiscalía, que a veces ni siquiera tiene conocimiento de la forma en que la policía ha tenido la información, nunca jamás llega al proceso y dicen, bueno, hicimos un barrido informático y encontramos... No, se dice, un informante anónimo nos dijo, un informador de la policía nos comunicó, o en flagrancia los encontramos. ¿Por qué pasábamos por allí?
prueba se blanquea. Nunca tenemos conocimiento en el proceso del origen ilícito, salvo en casos en los que precisamente se han hecho más o menos bien las cosas. Esto es, se ha pedido una autorización judicial, el juez ha autorizado, caramba, hizo una motivación insuficiente. Y entonces a ese, que es el único que medianamente al menos ha seguido el procedimiento, se lo anulamos. No parece una gran cosa. En la situación actual no hay ningún efecto disuasorio de la exclusión de la prueba ilícita. Ninguno. Ninguno. ¿Hay mecanismos alternativos que pudieran proteger los dos derechos? Sí, sí los hay, evidentemente. Y de hecho deberíamos preguntarnos por qué no hemos transitado tampoco en nuestros países por ninguno de estos mecanismos. Oigan, cuando se viola un derecho fundamental, digo yo que esa ilicitud, más allá de excluir la prueba, es un ilícito, una violación grave de un derecho fundamental, pudiera tener consecuencias jurídicas que no son solo la exclusión de la prueba, consecuencias disciplinarias, consecuencias penales respecto de las personas que han realizado la violación. ¿Por qué no? Un juez no dice nunca, más allá de excluir o no excluir la prueba, inicie ese procedimiento contra estos policías que han realizado este registro ilegal. ¿Por qué no hacemos estas otras cosas? ¿Por qué no usamos el derecho sancionador? Porque la exclusión no es una sanción. La exclusión al único que perjudica es a la pobre víctima. ¿Por qué no usamos el derecho sancionador? Administrativo, disciplinario o penal. ¿Y por qué no usamos el derecho de daños para indemnizar a las víctimas por los daños producidos? Porque claro, excluyendo la prueba no reparamos ninguna violación, por cierto. Ninguna. Excluyendo la prueba a veces producimos un segundo daño. Pero reparar la violación del derecho fundamental no se repara en absoluto. ¿Por qué no exploramos otros caminos, en este caso a través del derecho privado, en el cual podamos iniciar un procedimiento por daños y una indemnización correspondiente en cabeza del Estado, ya no necesariamente de las personas concretas que realizaron, sino responsabilidad por el mal funcionamiento del Estado? Oigan, está en todas nuestras legislaciones la responsabilidad civil por el mal funcionamiento de la administración pública. Y violar los derechos fundamentales de los ciudadanos sistemáticamente no es un mal funcionamiento de la administración pública. ¿Por qué no exploramos otros mecanismos, quizás con un mayor efecto disuasorio? Porque si al Estado le empiezan a caer condenas un día tras otro en derecho de daños, pues quizás empezaremos a pensar, quizás le hará mucho más daño que simplemente la exclusión. Esto ha llevado a alguien que no puede ser sospechoso de filofascista, como quizás alguno esté pensando que es mi defensa ahora de la admisión de la prueba, ha llevado a un tribunal nada sospechoso de filofascista como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a sostener la admisibilidad de la prueba ilícita desde el año 88, no de ayer. Con esto intento mostrar, fíjense, en Estados Unidos ya la han abandonado desde hace mucho y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo viene diciendo desde el año 88. O sea que el mundo ha cambiado bastante, enterémonos de que el mundo ha cambiado bastante. En el año 88, caso Schengen contra Suiza. Año 93, caso Krusling y Hubik contra Francia. Año 2000, caso Khan contra Reino Unido, por mencionar solo tres muy importantes en la materia. En los tres, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la siguiente. Miren, no hay un fundamento para la exclusión de la prueba ilícita, el argumento de la disuasión sabemos que no funciona. Se pueden explorar mecanismos de protección simultáneo del derecho a la prueba y de los derechos fundamentales violados, mecanismos de sanciones penales a los violadores de los derechos fundamentales, mecanismos de derecho de daños, y por tanto, explórense.
protéjanse los derechos de otra forma que no haga sacrificar el derecho a la prueba. Y además, tampoco afecta al debido proceso. Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos prevé el debido proceso y es sobre la base del debido proceso. En todos esos casos, los demandantes pretendían que se declarara que las condenas a las que habían sido sometidos en sus países eran contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y el tribunal declara que no afecta al debido proceso. Porque, aun cuando haya una ilicitud, esa ilicitud es extraprocesal y se tiene que reparar de otras maneras. ¿Pero esto quiere decir que se puede admitir toda prueba ilícita? Respuesta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no. Se puede admitir con 3 condiciones. Primera, que la ilicitud no derive ni directa ni indirectamente de tortura. En caso en que la ilicitud derive de tortura, se excluye siempre. Siempre. No solo por la importancia de la protección de la integridad física de las personas, sino también, y no nos olvidemos, que los primeros ilustrados, por mencionar solo un nombre, Beccaria, cuando proponían la prohibición de la tortura, lo hacían por razones epistémicas. Esto es, porque nada que se obtenga mediante tortura es fiable. Dicho de otras maneras, mediante tortura todos estamos dispuestos a confesar lo que haga falta, sea verdadero o no, con tal de que nos dejen de torturar. Como lo obtenido mediante tortura no es confiable, entonces no es un mecanismo de investigación aceptable. Ya lo decían los primeros ilustrados, hoy también. Pero además está la importancia del propio derecho a la integridad física en cuanto tal. Segunda condición, supuesto que no se haya obtenido mediante tortura, segunda condición y muy importante, que la ilicitud de la prueba no contamine su fiabilidad. Y este es un asunto en el que hay que pararse un momento a pensar. 2 ejemplos. Grabación telefónica ilegal, registro domiciliario ilegal. Los 2 son ilícitos. ¿La ilicitud de la grabación telefónica afecta como tal ilicitud a su fiabilidad? No. Tenemos mecanismos para averiguar si una grabación ha sido manipulada y tenemos, por tanto, mecanismos para poder decir que no lo ha sido, con independencia de si ha sido autorizada o no. Esto es, que haya sido autorizada o no, no afecta la fiabilidad de lo que escuchemos. Semana pasada teníamos elecciones en España y ese partido que ha vuelto a ganar, para mayor honra de la democracia, ese partido que ha vuelto a ganar, pues tiene un ministro del Interior, todavía en el cargo, porque en España no dimite nadie, que en su despacho de ministro del Interior, en su despacho tenía reuniones nada menos que con el jefe de la oficina antifraude y negociaban cómo podían usar información, a veces verdadera y a veces falsa, en contra de rivales políticos antes de las elecciones. Y a qué periódicos, dada la amistad que tenían con los distintos directores, pues le podían pasar la información para que se publique en el momento oportuno y en su caso también pues la utilización de la policía y de la propia fiscalía para que afinen, la expresión es literal, para que afinen los casos. Esto se llama guerra sucia. Desde luego no es democracia. Bueno, pero además se llama estupidez. Otra vez la agravante de estupidez de la que hablábamos ayer. Porque si un ministro del Interior se deja grabar las conversaciones en su propio despacho, ¿cómo podemos poner la seguridad nacional en sus manos? Bueno, pues este señor le grababan las conversaciones en su propio despacho y la semana pasada nos las transmitieron a todos.
los ciudadanos del país. Todos hemos escuchado lo que dijeron. Y los dos intervinientes, a pesar de no dimitir, han reconocido las conversaciones. Es decir, la grabación es ilícita, evidentemente. Pero la ilicitud de la grabación no afecta a su fiabilidad. Registro domiciliario. ¿Qué sucede cuando tengo un registro domiciliario ilegal? Lo que sucede es que no tengo las garantías previstas por el sistema para los registros domiciliarios. Por ejemplo, la participación de un funcionario judicial, la presencia del propietario de la casa o de su representante legal durante el registro. ¿Y para qué sirve esto? Para dar unas ciertas garantías de que aquello que se dice que se ha encontrado en la casa no lo hayan puesto la propia policía. La falta de licitud, es decir, la falta de seguimiento de los mecanismos legales, aquí, en cambio, afecta a la fiabilidad. Porque si no se han seguido los mecanismos legales, si la policía ha entrado por su cuenta y riesgo, sin cumplir, sin no solo autorización, sino sin la presencia del oficial de justicia, sin la presencia del propietario de la casa, entonces disminuye la fiabilidad respecto de que la pistola o la droga que dicen que han encontrado en la casa, en realidad no hayan sido ellos mismos a ponerla. La ilicitud a veces afecta la fiabilidad y a veces no. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice: cuando la ilicitud afecta a la fiabilidad, entonces se excluye la prueba. Pero por razones epistémicas, porque ilícita sigue siendo, tanto si afecta como si no afecta. Se excluye si afecta a la fiabilidad. Si no afecta a la fiabilidad, no se excluye y esa ilicitud debe ser reparada de otra manera. Léase sanciones, léase derecho de daños, léase de otra manera. Tercer requisito, la ilicitud debe haber sido conocida al momento del proceso. ¿Por qué? Porque es la única manera en que se ha podido debatir, y debatir en contradictorio en el proceso, si esa ilicitud afectaba o no a la fiabilidad. Debes conocerse la ilicitud, el origen ilícito de la prueba al momento del proceso, es decir, debemos de tomar una decisión consciente sabiendo que es ilícita de admisión, después de debatir si esa ilicitud ha afectado o no ha afectado a la fiabilidad. ¿Ok? Con esas tres condiciones. No es ni directa ni indirectamente derivada de tortura. No afecta la fiabilidad y se ha conocido en el procedimiento la ilicitud. Con esas tres condiciones, la prueba puede ser admitida. Y si no se cumple alguna de las tres condiciones, la prueba debe ser excluida. Fíjense, excluida no por ilícita, sino por su déficit epistémico. Es decir, porque la ilicitud ha producido déficit epistémico. Y si solo tengo la ilicitud pero no produce déficit epistémico, entonces esa ilicitud merece reparación, porque se ha producido una violación de un derecho fundamental. Pero tenemos otros mecanismos para proteger y para disuadir que no afectan al derecho fundamental a la prueba. Y por tanto tampoco afectan al derecho de todos los ciudadanos a que unos señores corruptos sean condenados por corrupción, unos señores que trafican con drogas sean condenados por narcotráfico, o un señor violador sea condenado por violador y no siga en cambio en la calle, aumentando el riesgo de violación de otros derechos fundamentales de otras personas. Si esto es así, tenemos mucho trabajo que hacer. Yo creo que los juristas demasiadas veces nos vamos a dormir tranquilos pensando que ya tenemos una doctrina que resuelve un problema, cuando en realidad no durmamos tan tranquilos. La doctrina de la exclusión ilícita, de la exclusión de la prueba ilícita, no protege derechos fundamentales, no disuade a la policía de la comisión de violaciones de derechos fundamentales,
no repara los derechos fundamentales violados y, en cambio, lo único que hace es disminuir la efectividad del proceso como un mecanismo de protección de los derechos de las víctimas actuales y futuras. Si esto es así, tenemos mucho que repensar y mucho que desarrollar, porque esos mecanismos alternativos existen, pero no es que en nuestras legislaciones y tampoco en nuestras jurisprudencias estén precisamente desarrollados. Existen las vías, pero no están desarrolladas. Lo que hay que hacer es desarrollarlas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor Ferrer. Abrimos entonces una ronda de preguntas. Don Cristian Allen. Profesor, buenos días. Mi nombre es Cristian Allen, yo soy juez tributario aduanero de esta región. Antes que nada quería decir que la verdad es que me parece bastante atractivo su planteamiento. Y también quiero decir que honestamente yo soy solamente un obrero del derecho, no manejo quizás con tanta perfección muchos planteamientos que se han dado durante esta jornada. Pero a mí me surgen algunas dudas con respecto a lo que usted plantea y se las quiero manifestar. En principio, hasta donde yo entiendo, la Constitución política tiende a garantizar, cuando establece derechos fundamentales, son los derechos ciudadanos y no los derechos del Estado ante los ciudadanos. Porque cuando el Estado establece o pretende tipo de obligación hacia los ciudadanos, lo hace de esa manera, a través de cargas que son o personales o de otra forma. Entonces, mi cuestionamiento viene fundado en lo siguiente. ¿No podría fundarse el concepto o la idea de que debiera admitirse la prueba ilícita en una razón distinta de simplemente del presunto derecho a probar por parte del Estado? Porque al menos de acuerdo a la tradición jurídica de la cual yo provengo, sostener que el Estado tiene el derecho a probar no parece, a mi juicio, muy sustentable. En cambio, quizás, por ejemplo, podría sostenerse que el Estado tiene el deber, por una razón de bien público, de bien general, de investigar un cierto ilícito, que quizás incluso esa obligación que tiene el Estado le viene del mismo hecho de la existencia o preexistencia del pacto social, ¿no es cierto? Es decir, se ha impedido a los ciudadanos la posibilidad de hacerse justicia por mano propia, en consecuencia es el Estado quien debe asumir esa función. Entonces mi pregunta radica fundamentalmente en eso. ¿Ha usted sondeado la posibilidad de que existan otros fundamentos distintos del derecho a probar por parte del Estado que pudieran justificar la prueba ilícita? Como por ejemplo que el daño que se ha producido en este caso al ciudadano pudiera tener cierta compensación con respecto pudiera tenerse en consideración por parte del tribunal a la hora de definir si es procedente o improcedente la prueba ilícita. Y lo planteo además porque quizás eso también le permitiría al tribunal abrir un abanico de posibilidades un poco más amplia. Es decir, si el daño causado, por ejemplo, es la propiedad, tal vez la intención o la función que ejerce el Estado de investigar un ilícito o el interés público que tiene el Estado en investigar un ilícito no es tan relevante como si, por ejemplo, lo que se ha violado ha sido la vida o lo que se ha violado ha sido la libertad sexual. En consecuencia, tal vez el tribunal podría en ese sentido establecer ciertas gradaciones. Esa es mi pregunta, profesor. Voy a contestar por la mayor. Creo que con el derecho a la prueba es suficiente, pero además hay otros argumentos. Pero creo que el derecho a la prueba ya nos da argumentos suficientes. La idea de que no hay un derecho a la prueba por parte del Estado, que el Estado no tiene derechos, que los derechos son de los ciudadanos frente al Estado, me parece una idea que
merecería una mayor discusión, seguramente. En cualquier caso, en el marco del proceso, un debido proceso exige cuanto menos igualdad de armas. Cuanto menos igualdad de armas. Y esto quiere decir que no le puedo dar unos derechos a una parte si no se las doy al otro. Lo que quiere decir que no le puedo dar un derecho a probar solo a la defensa, pero no dárselo a la fiscalía o a la acusación. Si hay un derecho a probar, ese derecho es de todas las partes. Y por tanto también, por supuesto, de la fiscalía y de la acusación. Y además, no lo dice Ferrer. Hasta ahí, y en ese punto, Ferrer está totalmente de acuerdo con la doctrina mayoritaria, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera, y muchas cortes nacionales, estableciendo precisamente esta idea del derecho a la prueba con la parte del derecho a la defensa, entendido no como el derecho de la defensa, sino la defensa de los alegatos en proceso y que forma parte del debido proceso, bla, 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 y no distinguen entre partes. En todo caso, creo que el fundamento no acaba ahí. Ese ya sería suficiente, pero no acaba ahí. Y no acaba ahí, y lo he intentado mostrar sobre la base de la protección de otros derechos. Es justo al revés. Es decir, la protección de otros derechos nos exige la admisión. ¿Qué otros derechos? Los derechos de los ciudadanos que se ven afectados si el derecho penal no es un mecanismo eficiente de motivación de la conducta y de evitación del delito. Esos derechos también son importantes, no nos olvidemos de esos. Tenemos cada uno de nuestros países, desgraciadamente, una historia reciente de regímenes no democráticos, de regímenes autoritarios, de regímenes violadores de derechos, o mejor dicho, no reconocedores de derechos. ¿Qué hace? Historia reciente que hace que hayamos puesto mucha atención en la protección de los derechos de los ciudadanos frente al abuso del Estado. Y esto es normal, caramba, con las situaciones que hemos pasado en España, en Argentina, en México, bueno, en México no se sabe lo que han tenido o dejado de tener, en Chile, en Brasil, etcétera, etcétera, en Paraguay y así sucesivamente, en Portugal, etcétera. Tenemos una historia común de desgracias de regímenes dictatoriales. Claro, pero no nos olvidemos que no solo queremos que el Estado no abuse de nuestros derechos, queremos que el Estado proteja nuestros derechos. Porque si no, la mejor forma, insisto, es abolir el Estado. Solo conseguiremos un Estado de derecho cuando consigamos tener un Estado que no solo no nos dañe, sino que nos proteja. Y para eso el derecho penal debe ser eficiente y efectivo. Discutamos cuál derecho penal, con qué sanciones, con qué delitos, pero los que establezcamos democráticamente deben poder ser efectivos. Si después de establecerlo le atamos las manos atrás y le decimos y le impedimos su propia eficiencia, entonces lo que estamos haciendo es afectar a la posibilidad del Estado de proteger nuestros derechos. Por tanto, la admisibilidad de la prueba se fundamenta no solo en el derecho a la prueba, sino también en la protección de otros derechos de los ciudadanos. Ahora, usted dice, bueno, ¿por qué no vemos qué tipo de derechos son? Bueno, quizás eso pudiéramos hacer, pero mientras estén afectados derechos fundamentales, yo diría todos son fundamentales, ¿eh? También decidamos colectivamente cuáles son los derechos fundamentales que queremos poner. Pero si los declaramos como tales en nuestras constituciones como derechos fundamentales, entonces yo diría, cuanto menos esos debemos proteger todos. Y por tanto también todos los mecanismos digamos, disuasorios a través del derecho penal de las conductas que los infrinjan. No es, en mi opinión, contra lo que pueda parecer la tesis que estoy defendiendo, una tesis no garantista, sino adecuadamente garantista. Lo que no es garantista es tener una exclusión que no sirve para nada. Eso no es garantista. No garantizamos derechos teniendo una exclusión que disuade ¿a qué? A nada.
teniendo una exclusión que protege ¿qué? ¿El derecho violado? No. Los otros derechos infringidos con los delitos tampoco. ¿A quién protege? A nadie. Entonces, ¿qué es lo que está garantizando esta doctrina? Nada. Lo que yo propongo es una alternativa. No solo propongo, he propuesto en esta conferencia, pero como digo, en esto me añado a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es una alternativa que, en mi opinión, permite proteger mejor los derechos, permite reparar los daños y tiene mejores efectos disuasorios. Gracias. Bien. Le voy a dar la palabra al profesor Rodrigo Cerda, que quiere hacer algunas acotaciones a este planteamiento. Sí, el planteamiento del profesor Ferrer es muy provocativo, sobre todo a la forma como tradicionalmente nosotros los jueces entendemos el tema de la protección de los derechos fundamentales. Entonces, me veo obligado a decir algunas cosas, partir con la primera duda que el colega de juez de Tribunal Tributario y Aduanero sostiene. Y vuelvo, o sea, desde el final de la intervención, de la pregunta, bueno, ya pongo en duda que el Estado tenga el derecho a aprobar. Entonces, el profesor Ferrer lo reconduce a la protección indirecta a los ciudadanos frente a la potencialidad o el evento de que nosotros nos motivemos por la norma a efectos futuros desde cómo reprimamos el delito actual, un delito que ya se cometió, cuyos efectos ya se produjeron. A la víctima actual, nada que repararle, ya sufrió los efectos del delito, es una potencialidad que los demás, este mensaje de la prevención general, nos motive por la norma, es tan poco demostrable empíricamente como el afirmar que va a disuadir o no a un policía el hecho de que un juez excluya la prueba ilícita. Desde esa perspectiva, no veo, primero, no veo el conflicto entre derechos. Además, desde los ejemplos que plantea el profesor Ferrer, el primero que señalaba, me parece, en mi opinión, que yo como juez de garantía, no habría excluido porque estimo que no está afectado en esencia el derecho fundamental y por lo tanto no hay un tema de ilicitud ahí. Entonces es un problema de análisis para llegar a concluir que esa prueba es ilícita, no dice relación más bien con lo otro. Respecto de la fundamentación o no de una decisión, yo creo que hay que preguntarse por qué vamos a atacar una decisión no fundada. Es por temas de confiabilidad también, de el por qué es legítimo, porque ahí hago el préstamo de poder al órgano persecutor. Yo tengo que decir por qué le doy el préstamo de poder. Y cuando digo por qué, puedo detectar errores que son realmente fuertes. Y cuando no, pongo en duda, entonces, ¿por qué no lo puso? Entonces los temas de confiabilidad que van a un lado atacan el otro. Entonces el problema, y el otro que me hace mucho ruido, el tema de la eficiencia que pone sobre estos otros mecanismos de solución frente a la mayor eficiencia que yo veo en la exclusión desde la perspectiva de los distintos niveles de garantía. Un primer nivel de garantía que quisiéramos en Chile es que estas normas fundamentales y la exclusión probatoria estuviera más explícitamente consagrada primero en la Constitución. O sea, la primera garantía es el reconocimiento normativo de la garantía. O sea, que la prueba en Chile, que la prueba ilícita tenga rango constitucional y no tenga rango legal solamente. La tengamos que andar armando sistemáticamente, yo creo que tampoco es problemática armar el argumento que constitucionalmente el juez chileno, desde los tratados internacionales y del sistema, está obligado a respetar los derechos fundamentales. Dentro de las categorías de protección de las garantías, hay una que me parece que es anterior a estas sanciones, que es evitar que la vulneración produzca el efecto. El efecto de la prueba ilícita es, con información espuria, condenar. Si excluyo, impido el efecto y eso es más eficiente que sancionar administrativamente, que indemnizar y que lo demás. Esas son mis dudas. Muy bien, gracias, profesor. Doña Mónica. ¿Puedo contestar a esto? Perdón. Si excluyo, ¿qué consigo? ¿Es eficiente en qué? ¿En proteger el derecho fundamental? No, ya se violó. Desde luego no se le protege a ese derecho fundamental en esa ocasión. ¿Se repara? Tampoco.
la exclusión no repara. El argumento de la exclusión siempre ha sido un argumento de la disuasión de la futura violación de derechos por parte de la policía o no, porque veíamos también ayer en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, etcétera, también de privados. Bueno, de la futura violación, disuade de que se haga. Bueno, lo que mi argumento es, pero tampoco en esto soy original, no es mi argumento, es un argumento mostrado por estudios empíricos en Estados Unidos desde el año 70, pero que a día de hoy es todavía más claro. No es verdad, no disuade en absoluto. Se realizan a día de hoy violaciones masivas de derechos fundamentales, todos los días, en cada momento. En cada momento. Organizamos un congreso hace unos años de seguridad jurídica en Girona, en el que participaron muchas autoridades. Empezando por el entonces príncipe español, ahora el rey. Y claro, pues cuando hay tanta autoridad de por medio, pues hay mucha seguridad. Unos días antes del Congreso nos visitó el jefe de la Comisaría de Policía del Tribunal Supremo Español. El Tribunal Supremo tiene adscrita una comisaría de policía. El jefe de la Comisaría de Policía, pues tuvimos unas conversaciones acerca de, bueno, pues cómo se iba a organizar, dónde se iban a realizar, dónde serían los almuerzos, cómo íbamos a mover a las autoridades, todo lo que afecta a la autoridad, a la seguridad. Bueno, Girona es pequeño, teníamos conocimiento de que se estaban organizando algunas protestas. Bueno, por la presencia del príncipe, porque son republicanos, por la presencia del príncipe, porque son independentistas catalanes, porque la seguridad jurídica es una cosa solo de las grandes empresas, porque somos muy de izquierdas. Cada uno protesta por una razón diversa y, bueno, se estaban organizando algunas protestas para realizarse delante del Palacio de Congresos en esos días. Yo le dije al jefe de la policía, al comisario, le dije, mire, ahí nos llega esto, tomen las medidas precautorias, porque cuando la policía no es precavida, entonces acaban pegando palos, porque se ven desbordados y entonces el desastre total. ¿Verdad? Tomen las medidas de precaución necesarias. Respuesta del comisario, no se preocupe. Unos días antes del evento realizaremos un barrido informático y todas estas cosas ya las vamos a detectar, ya tendremos identificado todo, sabremos quién, etc. Comisaría de la Policía del Tribunal Supremo del país. No se preocupe usted, que todos sus mensajes diciendo Congreso de Seguridad Jurídica los leeremos, porque realizaremos un barrido informático por conceptos, entre los cuales estará el concepto del Congreso de Seguridad Jurídica. Así que si yo digo que estoy harto del tonto del presidente del Tribunal Supremo porque tal, porque está pesado, porque no sé qué, no lo dije, y sobre todo porque está grabado no lo dije, pero si lo dijera, la Comisaría de Policía del Tribunal Supremo sabría que yo he dicho eso en un mensaje escrito a mi señora. Bueno, esa es la situación actual. Y cuando uno ve esto, dice, mire, la exclusión de la prueba ilícita no sirve para nada, porque cualquier información que obtengan, después la blanquean. Y no se va al proceso diciendo, como me dijeron a mí, haremos un barrido informático. Se va al proceso diciendo, en un control rutinario encontramos esto. Un informador nos comunicó que. Una denuncia anónima nos avisó de, o en flagrancia encontramos. Y entonces nunca, ¿cuánta exclusión de prueba ilícita tenemos respecto de cuánta violación de derechos fundamentales tenemos? La exclusión no protege esto, la exclusión está eliminando las pruebas de las veces en que se intenta hacer bien. Y por alguna razón, como en esa de la insuficiencia de la motivación, no se acaba de afinar. Esas son las que se anulan. Y en cambio, todas las demás, que son las realmente importantes, esas no se excluyen. Ese es mi argumento. Mi argumento es, para que funcione, para que podamos afectar a un derecho fundamental, necesitamos dos cosas. Primero, mostrar que tenemos que para proteger otro derecho fundamental tenemos que afectar este. Y mostrar, segundo, que no podemos proteger los dos a la vez. Mi argumento es, esas dos condiciones no se dan.
Y si no se dan, entonces la exclusión no está constitucionalmente legitimada. Argumento que pretende ser fuerte, efectivamente, y provocativo, efectivamente. Bien. Mónica Saavedra del Ministerio Público tiene una pregunta. Ya, gracias, colega, por la presentación. Efectivamente, soy Mónica Saavedra, abogado asesor de la Fiscalía Regional, y le quisiera hacer una pregunta al profesor Cerda respecto de la valoración negativa, por cuanto como operaria del derecho, igual que el colega del Tribunal Aduanero del juez, nos vemos enfrentados a estas situaciones cuando tenemos que recurrir a la Corte. Nosotros llegamos con una prueba que suponemos lícita, y el TOP en el desarrollo del juicio entiende y finalmente fundamenta y excluye esa prueba no valorándola. En ese punto quisiera preguntarle cuál es su opinión respecto de las dos posibilidades que se dan y que las hemos visto en diversas sentencias. La primera es valorar esa prueba completamente como dice el código, entrar al tema de la credibilidad, de la fiabilidad de esa prueba, luego mencionar la causal de exclusión y finalmente excluirla. O simplemente mencionar la causal de exclusión y excluirla sin entrar a valorar esa prueba. Y esto relacionado con la aspiración que tenemos todos los ciudadanos de conocer la verdad, porque tal vez esa prueba, y tal como lo dice el profesor Ferrer, esa prueba nos iba a aclarar los hechos, independientemente que después se excluya por alguna vulneración de garantías. Entonces, ¿cuál de los dos métodos cree usted que es el que se ajusta más en el entendido de esta creación de algunos tribunales, porque algunos no lo compartimos? ¿Cuál cree que se ajusta más a la teoría que usted nos ha presentado respecto de la exclusión posible en el Tribunal Oral en lo Penal cuando se supone que toda la prueba que llega es lícita? ¿La una o la otra? Eso provoca también posibilidades de recurrir de la sentencia, como ha pasado en la región, que como Ministerio Público hemos planteado que existía la obligación de valorar esa prueba, aunque finalmente se excluya o se valore negativamente, pero había que valorarla en el fondo. Y han habido diversos resultados, pero me parece que es importante escuchar su opinión al respecto. A ver, primero separar lo que es exclusión propiamente tal de valoración negativa. La exclusión es, la información nunca llegó al Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Acá no solo llegó, se incorporó, y con ocasión de la incorporación y de la entrega de información directa con la imputación, con información que empieza a rodear y poner ciertos visos de ilicitud, y ya en el contraexamen derechamente queda plasmado, que queda patente un tema de eventual ilicitud. Y ahí hay que permitir un debate, ¿no? Efectivamente, que se va a plantear en los alegatos de clausura respecto de qué fue lo que pasó en base a esa información que se obtuvo con el examen y el contraexamen, pensemos en un testigo, por ejemplo. Entonces, desde esa perspectiva, el debate debiera ser tan rico en argumentaciones como lo es o debiera ser el de exclusión probatoria ante el juez de garantía. Y tan rico me refiero lo es porque acá también tenemos una cantidad de información que nunca el juez de garantía tuvo para poder tomar la misma decisión. El escenario de juzgamiento varía. O sea, no es que se haga dos veces la misma cosa, aunque sí debiera ser en garantía. Mi opinión es que se abra un incidente incluso con potencialidad probatoria en garantía, que muchas veces no se hace. Acá, entonces, con esa información en el debate de clausura, lo que debiera existir es, primero, ¿hay un derecho fundamental involucrado? ¿Quién es el titular de ese derecho fundamental? ¿Está afectado en esencia ese derecho fundamental? ¿Aplico el principio de proporcionalidad? ¿Hay efectivamente prueba ilícita? Hay todo. No podemos decir simplemente, hay un vicio, excluyo por ilicitud, como a veces ocurre. Y ahí yo coincido con Jordi, oye, cuidado, aquí el problema es previo. El problema es que nunca hubo un derecho fundamental afectado en esencia. O también tenemos que discutir y discernir si puede el imputado, en este caso, en el ejemplo que pongo, plantear a través de su defensa un tema de ilicitud respecto de derechos del cual no es titular, cuestión que tampoco tenemos muy manejada o nada manejada en nuestra jurisprudencia. Menos literatura tampoco hay mucha que nos sirva, y o sea, a gritos pedimos que escriban un poco más sobre estos temas. Si ya dejamos zanjado entonces el tema y pensamos que sí hay una ilicitud desde la perspectiva de que se ha vulnerado en esencia un derecho fundamental con un claro titular, y pensemos que este titular es el imputado penal,
Es cierto lo que dice Jordi en el sentido que ese derecho ya se afectó. ¿Dónde está la vulneración del derecho? La vulneración del derecho no está en la privacidad o de las comunicaciones o de la intimidad, sino que, en mi opinión, la vulneración del derecho está en la utilización de esa información así obtenida con trampa para los efectos de vencer la presunción de inocencia. Entonces, el derecho que a mí me interesa en eso está conectado con el derecho o el estado jurídico de inocencia, el trato como tal, y por lo tanto el no utilizar, o esta especie de prohibición de utilización que el 276 tiene, extrapolarla entonces al momento de valoración y decir lo mismo, la misma razón fuerte de no utilización, debo emplearla en valoración. No es que no valore, sino que yo le doy una connotación negativa. Tengo una norma en el sistema que me dice no la utilices, y no la utilices por esto, por esto y por esto. Y insisto, me parece más eficiente impedir que produzca el efecto en contra de la presunción de inocencia que solo las sanciones y todos los otros mecanismos que pudieran tratar de solucionar o enmendar esta conducta, incluso por formación de nuestros policías, de andar vulnerando nuestros derechos. También adscribo a eso. Por cierto, un juez debe tener la obligación también de denunciar esto, y un fiscal debiera ser tan activo para perseguir ese delito actual como esa comisión por parte de los policías, porque es una actuación de un órgano del Estado en democracia. Entonces, simplemente porque no podemos disuadir a nuestros policías, ¿vamos a eliminar la exclusión probatoria? No, seamos mucho más activos. Un juez en tutela de derechos debe ser activo. No en adjudicación, donde hay el tema de la imparcialidad, que como veíamos ayer puede ser más complejo. Determinado que hay entonces una ilicitud, un hecho ilícito, y lo valoro negativamente en el sentido que no lo utilizo para la convicción, el problema que eso tiene, y voy ahí a tu pregunta, es que lo dejo sin el recurso a aquel que podría haber recurrido contra esa ilicitud. No estamos hablando del persecutor en este ejemplo, estamos hablando del defensor. El que podría gritar aquí es el defensor. Si es que igual estoy condenando al imputado penal, ¿ya? Le quité el recurso, igual lo condené. Y no tengo formalmente la posibilidad de recurrir porque no tiene perjuicio. Porque no usé esa prueba espuria en la convicción, aparentemente. Aparentemente. Y ahí por eso yo decía, el pensamiento del juez a veces sí interesa. Es casi un llamado a ser honesto. ¿Te afectó psicológicamente, juez, esa prueba que escuchaste? ¿Esa arma que viste? ¿Te afectó psicológicamente? ¿Subsidia las otras pruebas? Eso sí tendría que decirlo. Entonces, por razonamiento igual hay una especie de control. El tema es, defendiendo la posición, más allá del reconocimiento de lo asistemática que es en este rol tutelar que debemos los jueces tener, nos parece que se protege de mejor manera. Yo siempre absolvería, por fiabilidad. Caen todas las pruebas que obtuvo ese agente policial. Y yo tendería siempre a absolver. En el evento de condena yo abriría algunos matices ahí especiales. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Otra pregunta? Hola, al profesor Ferrer. Tengo la duda en relación a aquella prueba que podría ser excluida. Usted mencionó que cuando la ilicitud contamina su fiabilidad se podría excluir. Si la discusión de la contaminación de la fiabilidad se diera, por ejemplo, en el caso que usted puso, fue el caso de un ingreso ilegal a un domicilio, y en que el imputado reclame que las pruebas en realidad fueron puestas por los agentes policiales. Si eso fuera un hecho controvertido, entiendo yo que la exclusión debería verse en la etapa de valoración de pruebas, porque el juez, en este caso de instrucción, tampoco tendría todos los elementos o antecedentes para poder establecer que esa ilicitud necesariamente contaminó la fiabilidad de la prueba en cuestión. Tendríamos que ver, afinar un poco qué diseño procesal tendríamos para dar cuenta después. Evidentemente, toda mi intervención
es una intervención del eje ferenda. La situación actual no es esta en nuestros países, ¿no? Y por tanto, lo que estoy proponiendo es un cambio de doctrina, un cambio de legislación y de jurisprudencia. Si se realiza ese cambio, también tendremos que hacer los cambios procesales adecuados para poder ver, de acuerdo a esta nueva doctrina, cuando tomamos ese tipo de decisiones. Yo creo que no necesariamente en sede de valoración de la prueba, podría ser en audiencia previa respecto de la admisión de la prueba, donde en su caso pueda haber también legalmente prevista la posibilidad de la contradicción de las partes respecto a si la ilicitud ha afectado o no ha afectado a la fiabilidad de la prueba en cuestión, ¿eh? Pero, por otra parte, bueno, todavía quedaría por discutir, y por eso esto no es más que, si quieren, hasta una provocación, pero todavía no una doctrina en ningún sentido. Quedaría por discutir algunos aspectos que tampoco el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afina. Por ejemplo, el registro ilegal, la ilegalidad afecta a la fiabilidad. Entonces, ¿excluimos todas las pruebas derivadas del registro ilegal o analizamos, en cambio, caso a caso, si en este caso lo obtenido no es fiable? Porque quizás la fiabilidad de lo obtenido se podría confirmar con otras pruebas. Y en ese caso, con otras pruebas, mostrar que en este caso sí resultó fiable lo que se obtuvo. Bueno, esto no está dicho. Yo sería más bien partidario de la exclusión generalizada en los casos en los que por tipos de pruebas, pudiéramos decir, bueno, cuando por tipos de pruebas afecta la fiabilidad, se excluyen; cuando por tipos de pruebas no afecta la fiabilidad, no se excluyen. Y después, en todo caso, ver en valoración qué pasa. Pero previamente, creo que la exclusión que es mucho mejor, por las propias razones que dice el colega, también es mucho mejor la exclusión que la prohibición de valoración. Por tanto, es mucho mejor excluir de inicio que no indicar que no debe ser valorada, que no sabemos nunca qué va a resultar. El tema para mí me resulta particularmente complejo con el ejemplo que usted pone, considerando, por ejemplo, en nuestra legislación, eventualmente ante un ingreso incluso legal con autorización judicial, igualmente se podría cuestionar que, en definitiva, la prueba que se obtuvo en el domicilio no provenía del imputado y fue puesta por los agentes policiales. Y en ese sentido no veo una relación tan necesaria entre la ilicitud y la fiabilidad de la prueba propiamente tal. Es decir, podría ocurrir que efectivamente una prueba lícita con autorización judicial no fuera fiable, en el ejemplo que doy, como también podría ocurrir que una prueba ilícita, en un caso en particular, sí finalmente se mostrara que fue fiable porque lo que se encontró era lo que correspondía en el momento. Por eso yo le decía que en mi opinión a día de hoy, a falta de mayor reflexión al respecto, es mejor tomarlo por tipos de pruebas. Entonces, en general, ¿los registros domiciliarios hechos con todas las garantías legales son más fiables o menos fiables que los registros domiciliarios hechos sin garantías? Entonces, si los registros domiciliarios hechos con las garantías legales previstas son más fiables, entonces la ilicitud, es decir, la ausencia de esos requisitos legales, afecta la fiabilidad del tipo de prueba. Sin excluir que en un registro realizado legalmente se puede haber plantado una prueba y que en un registro ilegal, en cambio, no se haya hecho. ¿Eso puede pasar? Sí, pero de forma general. De forma general, el cumplimiento de los requisitos de legalidad dan mayor fiabilidad al tipo de prueba porque son más confiables esas pruebas que las que se realizan sin esos requisitos. Esa es la idea. Pero esto es solo un ejemplo. Si el ejemplo fuera malo, busquemos otro. Es decir, en esto no nos preocupemos por los ejemplos. Es un ejemplo para intentar mostrar cómo a veces la ilicitud contamina la fiabilidad y a veces no.
Bueno, lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es cuando contamina la fiabilidad, se excluye. Y cuando no contamina la fiabilidad, si se cumplen los otros dos requisitos, se puede admitir. Había una pregunta de la magistrada Marcela Araya y luego de la profesora Daniela Acatino. Para Jordi, la pregunta. Tú dijiste que se desechó en Estados Unidos el fundamento ético o integridad respecto de la exclusión de la prueba ilícita. No sé si no entendí o no alcanzaste a decir por qué. Pero si asumimos que ese fundamento podría ser plausible, cosa que me parece que en Chile todavía se sostiene, ¿tienen cabida tus postulados que se sustentan principalmente en la inutilidad o en no el impacto del efecto disuasivo? Eso es una parte. Y lo otro, el mandato de la ley en Chile establece que los jueces de garantía tenemos que excluir la prueba obtenida con infracción de garantías fundamentales, como mandato legal. Entonces, yo como juez de garantía puedo recurrir a estos postulados filosóficos de Jordi Ferrer en una audiencia para decir, por ejemplo, no voy a excluir la prueba porque no causa efecto disuasivo, porque existen otras vías para proteger mejor los derechos. El compañero que intervino en la primera pregunta dijo que él era un obrero del derecho y yo le iba a contestar que todos somos obreros del derecho. Es decir, ocupamos una pequeñísima posición cada uno de nosotros respecto de algo que se va construyendo en la cultura jurídica. Las interpretaciones dominantes, las interpretaciones constitucionales, cómo van derivando las doctrinas, qué lleva a que el legislador tome una determinada opción u otra y dicte unos códigos o dicte otros, unas normativas u otras. Esto forma parte de un caldo de cultivo que se cocina en eventos como este, que se cocina en publicaciones, que se cocina en discusiones, etcétera, etcétera. Y todos somos pequeños obreros de una gran maquinaria en la que colectivamente y socialmente estamos produciendo algo. Y por tanto, yo no tengo otra pretensión que hacer una pequeñísima acotación que, bueno, puede producir, como ha producido, y no por mí, sino por labor de muchos en estos últimos años, que donde había una ignorancia total de los problemas probatorios en el debate y en la legislación, hoy en cambio nuestras comunidades estén poniendo la atención ya, el ojo en los problemas probatorios, como decía Daniela también ayer, bueno, pues en el cuidado aquí tenemos deficiencias en los estándares de prueba, aquí tenemos deficiencias en la legislación en esto, etcétera, etcétera, y poco a poco tenemos la esperanza de que algún día o cambiará la jurisprudencia, o cambiará la legislación, o cambiarán las dos cosas. Bueno, si yo tuviera que ser feliz por este punto tratado hoy, sería feliz cuando dentro de 15 años, pues de pronto empezáramos a tener unos cambios en esta materia y ya no se dé por sentado lo que hoy se da por sentado, se esté reflexionando respecto de esto, se hagan estudios empíricos sobre la efectividad de las medidas, cosa que en nuestros países no se hace, etcétera, etcétera. No pretendo, por tanto, decirle a un juez, en ningún caso, oiga, admita la prueba ilícita, y aunque hay un artículo en la ley que dice que la tiene que excluir, usted ignore el artículo de la ley y diga que Ferrer dice otra cosa. Los filósofos del derecho tenemos una forma de ver el derecho distinta. Decimos, si el derecho no se corresponde con lo que nosotros sostenemos, peor para el derecho. Pero peor para el derecho, yo que no dicto sentencias. Yo que escribo artículos, yo puedo decir simplemente el derecho está mal. En cambio, si tengo la posición institucional de dictar sentencias, el juego es otro. No puedo decir simplemente, oiga, lo que ha dicho el legislador a mí no me gusta y por tanto no lo voy a inaplicar. La situación es otra. Desde luego, no te recomiendo que dictes sentencia en este punto siguiendo a Ferrer. No te lo recomiendo. Pero la Corte Suprema, lástima que hoy no están, la Corte Suprema tiene una posición distinta. Porque el día que la Corte Suprema diga no hay fundamento constitucional para la exclusión, cosa que creo firmemente, no hay fundamento constitucional para la exclusión,
cambiaron las cosas, ¿eh? Cambiaron las cosas. Y detrás va el legislador cambiando el artículo. Entonces, y a esto sí se puede, y esto sí se trabaja. Tenía en primer lugar una pregunta para Rodrigo Cerda, porque digamos, los agregados que hizo a su exposición al comentar la ponencia de Jordi, me pareció entender que, digamos, los supuestos bajo los cuales se aplicaría esta teoría de la valoración negativa serían aquellos en que en el contexto de la aportación de la prueba por información surgida del contradictorio, se revela alguna ilicitud que no fue apreciada en el momento de la discusión sobre la exclusión en el Tribunal de Garantía. Entonces me gustaría pedirle que precisara, digamos, por una parte, cuál es su apreciación respecto de lo que está ocurriendo a nivel jurisprudencial y si este debiera ser un factor normativamente relevante, desde el punto de vista de que pudiera aquí justificarse con mayor claridad una competencia del Tribunal de Juicio Oral que en algún sentido se pudiera superponer con la del Tribunal de Garantía, porque desde mi punto de vista, aunque hablemos de valoración negativa, lo que se está haciendo es sacar a una prueba del conjunto de elementos de juicio relevantes. O sea, valoración negativa es no considerarla. Sí, efectivamente, le podemos llamar desestimación, valoración negativa, pero lo que se hace es sacarlo, como tú dices, o sea, no usarlo en la convicción del tribunal, en los pasos metodológicos necesarios para llegar a la decisión fáctica, ciertamente. Ahora, hay escenarios posibles. Un escenario posible es el que tú planteas inicialmente en tu pregunta y que dice relación con una novedad, un hallazgo. Se produjo aquí recién, no se produjo en sede de garantía, no se produjo en sede de exclusión probatoria, de debate de admisibilidad. Nos enteramos acá. Y ahí no hay un problema de roles en el sistema de juez de garantía versus tribunal de juicio oral desde la perspectiva de las competencias y eventualmente de ciertos efectos procesales que pudieran usarse como argumentos, como han existido incluso informes en derecho que dicen que lo que resuelve el juez de garantía en exclusión probatoria allá es una sentencia interlocutoria que produce cosa juzgada formal acá. Entonces hay que hacerse cargo de eso. Respecto de la que implica un hallazgo, no tiene el problema de la cosa juzgada formal ni de lo anterior. Entonces no podemos dejarlo de lado, ese aspecto. Hagámonos cargo entonces, me dices tú, llamémonos, hagámonos cargo de esto que Raúl Tavolari en algún momento planteó como el efecto, la fuerza que tiene normativo procesal, que tiene ese pronunciamiento previo del juez de garantía que dice no es ilícita, se admite. Incluso podemos agregarle algunos componentes procesales mayores, incluso sí fue declarada ilícita, también podría ser, fue apelado y la Corte dijo es lícita y también se excluye. Ha sido entonces totalmente debatido y cuál es la fuerza procesal que tiene esa decisión y si vincula o no vincula al Tribunal de Juicio Oral en lo penal. En una comprensión tradicional uno debiera decir que sí, que te debiera vincular, si es una sentencia interlocutoria, debiera producir una cosa juzgada formal. Para mí, y en el predicamento de interpretación conforme, en esa bajada desde la Constitución que hice de un derecho procesal penal aplicado, o sea, como un derecho constitucional aplicado, entendido el derecho procesal, yo digo, no me vincula mayormente estas normas procesal que tampoco existe claramente en el proceso penal respecto de la existencia de una cosa juzgada formal de aquí hacia allá. Podemos disputar incluso la naturaleza jurídica de esa resolución, si son derechos permanentes, produce efectos permanentes o no, y por lo tanto eso no es sentencia interlocutoria, porque ahí nos remitimos, nos vamos al ámbito civil a chequear cuál es la naturaleza jurídica de esa decisión. ¿Por qué? No me vincula porque estoy en sede constitucional. Soy un juez en sede constitucional. Y en sede constitucional yo actúo sin perjuicio y en tutela siempre. Entonces no puedo entender, es como un recurso de la acción constitucional de protección, no porque existan otros medios, yo dejo, si contacto o identifico un conflicto realmente constitucional de afectación de derechos fundamentales, allá y acá debemos tratar el tema.
Entonces, por eso no me afecta. No hay una relación tampoco de superioridad entre garantía y oral, eso está absolutamente descartado. No hay una relación de secuencia que te vincule, me parece, en el consecutivo legal procesal. Es una mirada, si uno dice, de una distribución de poderes de intervención más horizontal, más a la visión de Damasca que hace en el comparativo en relación a un sistema más paritario y no tan jerárquico. Desde esa perspectiva, yo no cuando me tocó hacerlo no me hice mucho problema, le busqué esa fundamentación. Lamentablemente nunca pusimos todo eso en la sentencia. Y ese es el pecado, ¿no? Gracias. Al profesor Tarufo. Sí, no por una pregunta, sino por un comentario muy rápido. Mi premisa es que yo comparto completamente todo lo que Jordi ha dicho, no solo en la análisis histórica y actual del problema, sino también en indicar perspectivas. Pero razonando no como filósofo, porque no lo soy, sino como jurista que pasó muchos años como abogado litigante. Sobre el punto de que hablaste antes, sí admitimos lo que Jordi ha demostrado de manera para mí muy clara. Primero, que no hay una base constitucional por las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas. Segundo, que hay la base constitucional para una realización integral del derecho a la prueba. Mi consecuencia es que las reglas de norma ordinaria que excluyen pruebas ilícitas son inconstitucionales. No había sacado, gracias, estoy totalmente de acuerdo. Bien, ha quedado claro que el tema y la discusión sobre la ilicitud de la prueba, en este caso en particular en el proceso penal, es probablemente el capítulo que genere y concita mayor interés, mayor debate. Quiero agradecer muy especialmente al profesor Jordi Ferrer y también al profesor Rodrigo Cerda por esta interesante conversación. Creo que todos hemos quedado nutridos con nuevas ideas y sin duda que el debate continuará en las audiencias que tenemos por delante. Muchas gracias. Como lo acaba de decir el profesor aquí. A veces razonar como abogado. Bien, vamos a despedir a Jordi, a Carmen, bueno, algunos ya se fueron, Daniela que está acá presente, al profesor Tarufo, agradecerles por última vez que nos hayan acompañado, a despedirnos de la gente que nos ve por streaming en estos momentos y a concluir entonces cerrar las cuartas jornadas de Chilotas de Derecho. Agradecer también, antes de cerrar, a la gran convocatoria que tuvimos. Hay gente que vino desde muy lejos, colegas que incluso han venido desde Antofagasta, alguien que venía desde Arica, como señalé cuando aperturamos esta sesión. Y nada, los dejo cordialmente invitados para las quintas jornadas de Derecho. No sé qué haremos el próximo año para superar esto, pero muchas gracias y los esperamos. Nos vemos.